Shalom, Urahot, paz y bendiciones. Que Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y los méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Alejandro de la Cruz y bajo la autoridad y el permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Damos gracias a Elohim que nos ha permitido llegar hasta este Yom Shelishi, día tercero de la semana, día 20 del mes de Shevat del año 5785, que equivale al martes 18 de febrero del año 2025. Ahora procedemos a la lectura y los comentarios de esta tercera aliyá, correspondiente a la parashá número 18, que se llama Mishpatim, cuyo significado en hebreo es sentencias o leyes. Esta tercera aliyá se encuentra en el Sefer, en el libro de Éxodo, Shemot, Éxodo capítulo 22, versículo 5 hasta el versículo 27. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones, nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Adonai habrá entre ambos, de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio, y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibe el dueño el alquiler. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomada por mujer. Si su padre no quiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Adonai, será muerto. Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada. Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, pues solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim,
Behaye Olan, Natabe Tojenu, Baruch atah Adonai, Noten HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de veracidad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Esta tercera aliyá de la Parashá Mishpatim sigue dando instrucciones acuerdas con respecto a la restitución, con respecto a si se perdieren animales, sean ovejas, sean bueyes, sean asnos, lo que debe de hacerse si hubiese algún tipo de triquiñuela, algún tipo de situación entre dos personas donde uno le da sus animales a los otros y los animales murieren o los animales resultaren heridos. Bueno, ahí aparecen una serie de órdenes dadas por Adonai, de sentencias, de leyes dadas por Adonai de cómo se debe de proceder en estos casos. También hay leyes en cuanto siempre la restitución que aparece en estos casos es el doble, o sea, la persona no solamente tiene que devolver, no solamente tiene que compensar lo perdido, sino que tiene que añadir también otra suma similar o un animal similar al que ya se había muerto o que se había robado. Y esta era la forma de hacer restitución dentro del pueblo de Israel. Y esto permitía de alguna manera controlar un poco el tema del robo, porque aquí vemos la aplicación práctica y el castigo por robar. Recordemos que en Aseret Hadibrot, en las 10 palabras, uno de esos mandamientos es precisamente no robarás. Pero aquí ya vemos que no solo dice no robarás, sino que está diciendo en el caso de que robes las cosas que te van a estar sucediendo. Entonces esto es importante porque la ley no solamente debe ser algo abstracto, no solo deben ser principios generales para nuestro andar, nuestro modo de vida, sino que también tiene que tener una forma de ejecución práctica. Sin praxis no hay ley. Y esto es un principio que tenemos que tener bien claro. Si leemos ahí a partir en esta tercera aliyá, a partir del versículo 9, están hablando de los tipos de fraudes que pudieran haber en cuanto a cosas perdidas. Bueno, tiene que haber siempre quienes presiden todo esto son los jueces, y los jueces son los encargados de determinar la suma, el pago, en caso de que hubiera algún tipo de injuria, en caso de que hubiera algún tipo de perjuicio. También, bueno, si no se estuviera tan seguro de si hubo o no hubo, en este caso, robo, bueno, tiene que haber un juramento delante de Adonai entre ambos. Eso es lo que dice el versículo 11. Y también, bueno, si la persona pierde al animal y el animal fuera matado por un animal salvaje y fuera por descuido, porque si hubiera cuidado bien el animal no hubiera muerto, bueno, el que dejó el animal salvaje, el que dejó el animal morir, el que fue descuidado, él tiene que resarcir el daño ocasionado. Entonces, bueno, a partir del versículo 16 aparecen otra serie de leyes, decretos, de sentencias. Primero tiene que ver con el que engaña a una doncella y duerme con ella, bueno, tiene que tomarla por esposa. También hay otro decreto: a la hechicera no dejarás que viva, versículo 18. Cualquiera que cohabitare, el que practique el bestialismo, bueno, también morirá. Todo esto está recogido aquí, codificado. Vean que son diferentes tipos de ley, aparentemente uno no tiene nada tan desconectado con otro. Versículo 20, ofrecer, practicar abodazará, o sea, practicar idolatría, también es reo de muerte el que lo haga. Y el versículo 21 es al extranjero
hay que tratarlo bien, porque nosotros fuimos extranjeros, el pueblo de Israel fue extranjero en la tierra de Egipto, y no se deben afligir a los huérfanos ni a las viudas, porque Adonai ciertamente cuida de manera especial al huérfano, a la viuda, al extranjero y al pobre. Y a partir del 25 está hablando de lo que se debe hacer cuando se presta dinero a una persona que es pobre. Dice que no se debe de comportarse con él como un usurero, y que no se le puede quitar hasta lo último, o sea, no se le puede quitar hasta la ropa, sino que hay que darle la oportunidad de que la persona pueda pagar, ¿no? No se debe de humillar a la persona hasta lo sumo. Este es el contexto de todas las diversas leyes que aparecen en la tercera aliyah de esta paracha número 18, la paracha Mishpatim. Entonces, bueno, vamos a continuar con el estudio de por qué la Torah es eterna, por qué no está abolida, porque lo que está abolido son nuestras propias transgresiones, y por supuesto cada ser humano comete transgresiones diferentes unos a otros. Y vamos a introducirnos hoy en el concepto de la restitución. De la restitución, porque hay una parte muy importante de la Torah que tiene que ver con el devolver, con el restituir al agraviado. La ley, una de las funciones que tiene es precisamente que la persona pueda, que el que cometió la infracción, que el que cometió el delito, pueda ser capaz de restituir. Porque no es como leyes que existían en este mismo tiempo, en el momento en que se promulgó la Torah. Habían otras leyes que imperaban en otros pueblos vecinos, que por ejemplo se castigaban todo tipo de delitos, fueran mayores o menores, se castigaban con la muerte. Aún en el mismo imperio egipcio también había muchísimos tipos de delitos que se castigaban con la muerte. Y vemos que en el caso del pueblo de Israel, en la Torá dada en el Sinaí, no es así. Habían delitos que eran más graves, que por supuesto eso sí se consideraban que eran delitos de caret, que con penas de caret, de muerte, como acabamos de leer, por ejemplo, practicar hechicería, practicar idolatría, etcétera. Y esos son algunos ejemplos de delitos con penas de caret. Pero habían otros que eran delitos que podían ser resolverse dentro del ámbito de la restitución. Ahora bien, ¿qué cosa es la restitución? Si vemos esta palabra, la encontramos aquí mismo en la aliyá anterior. Está en Éxodo capítulo 22, versículo 3. Vamos a leer allí. Vamos a leer a partir del 2, pero está en el 3 fundamentalmente. Dice: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Y vean que hay una parte ahí en el versículo 3 que dice: el ladrón hará completa restitución. Y ahí en la palabra en hebreo que aparece, la expresión hebrea que aparece ahí es Shalem Yeshalem. ¿Y qué es lo que significa esto? ¿Por qué se tradujo ahí como restitución? Porque de esa palabra Shalem significa completo. Fíjense que la primera traducción, la primera palabra que aparece, dice completa restitución. Esa palabra completa es Shalem. Y de ahí viene la palabra Shalom, que significa hacer la paz y significa estar completo. ¿Por qué? Porque en la cultura bíblica, tener paz es estar completo, tener Shalom. Por eso es que decimos Shabbat Shalom. ¿Por qué? Porque eso es un símbolo no solamente de paz, sino de bienestar total del ser humano.
Y entonces aquí la expresión que aparece en el 22.3, donde dice completa restitución, es como una especie de hebraísmo. Dice Shalem Yeshalem. Significa completa restitución. ¿Y por qué es estar en paz? Porque por supuesto, si a ti te roban y ese robo es frustrado y a usted no le pase nada, o sea, no le logran robar, bueno, la persona el que iba a cometer el delito tiene que pagarle a usted. Tiene que pagarle lo mismo que se iba a llevar. Entonces, significa que la persona debía estar ahí en paz. Debía estar en paz, o sea, debía sentirse, debía darse por satisfecha. Y ese es el sentido que tiene esta expresión Shalem Yeshalem. Significa estar completo, estar en paz. ¿Por qué? Porque significa que Adonai interviene en una situación de conflicto y le otorga el bienestar, le otorga la restitución, le otorga su dignidad al agraviado, en este caso. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver, que hay un principio de restitución, que todos los pecados no son de muerte. Hay pecados porque muchas veces cuando se dice la Torá está abolida, te dicen, no, es que está abolida porque en el Taná, en la Torá, solamente se habla de muerte y que todo es muerte. Y que si violas tal mandamiento tienes que morir, y que si violas otro mandamiento tienes que morir, y que el que viole Shabbat tiene que morir, y que el que viola tal cosa tiene que morir. Y se escudan en ese razonamiento, y eso es falso, porque aquí mismo vemos cómo la Torá tiene principios de restitución, porque Adonai no quiere la muerte del que muere. Adonai, la muerte es la última etapa, es cuando ya no queda más remedio, cuando Adonai ha hecho todos los sacrificios, ha hecho todo lo posible porque la persona siga un camino de bien y la persona no lo quiere seguir. Entonces, por eso es que la Torá no está abolida. Entonces, vamos a profundizar un poco más en por qué hay mandamientos que son de muerte y por qué hay mandamientos que no son de muerte. Ya vimos aquí el principio de restitución, está en Éxodo 22.3. Y ahora vamos a ver cómo esto se manifiesta también en el Brit Hadashah, porque muchas veces, claro, el que no lee bien la escritura dice que la Torá está abolida porque nada más que hay muerte y hay que, por ejemplo, había que matar a los pueblos con los que se hacían las guerras, los pueblos que eran idólatras, etcétera, etcétera, y ese es el argumento que ellos usan. Pero no se dan cuenta que en el mismo Brit Hadashah, en la Alianza Renovada, en los escritos que se llaman Nuevo Testamento, que se dicen que se llaman Nuevo Testamento, ahí también hay una distinción entre pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. Entonces vamos a leer Primera de Juan. Primero vamos a leer, antes de eso, vamos a leer Primera de Timoteo 1.8. Vamos a leer esa. Dice Primera de Timoteo 1.8 que dice Primera de Timoteo 1.8, dice la escritura, sabemos que la ley, que la Torá es buena si uno la usa legítimamente. Y entonces aquí vemos un principio, la Torá hay que conocerla. ¿Para qué? Para poder usarla legítimamente. Eso es lo primero. ¿Y qué es lo que le estoy explicando? O sea, hay mandamientos que son de muerte y otros mandamientos que no son de muerte. Entonces, vamos ahora a Primera de Juan 5.16. Vamos a ir rapidito. Y vamos a ir encontrando otros textos que corroboran lo que les acabo de decir. Primera de Juan 5.16. Dice la escritura, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Elohim le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces aquí Juan
el apóstol Juan habla claramente de que hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. ¿Y de dónde Juan saca esto? Bueno, lo saca de la Torá. Como acabamos de leer ahora mismo, hay mandamientos cuyo castigo es la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero hay otros mandamientos que no, que permiten que el Teshuvá y la restitución, el Shalem Yeshalem, sea la causa de que la persona tenga una nueva oportunidad de vivir según los mandamientos de Adonai, ¿no? Entonces, aquí vemos esa prueba en Primera de Juan 5, 16 y 17. Y esta sentencia de Primera de Juan demuestra que después de la resurrección del Mashiach se hacían todavía distinción entre mandamientos más graves y otros mandamientos que eran más ligeros, o sea, menos graves, para decirlo de otra manera. ¿Y esto por qué es? Porque la Torá está vigente. La Torá está vigente. Ahora bien, ¿por qué hoy en día en la mayoría de las comunidades cristianas no se acepta la Torá? No se acepta por varias razones. Uno de ellos por un principio, por un facilismo. Y ese facilismo es decir que como la Torá tiene muchos elementos que son difíciles de entender, que llevan, como hemos estudiado en otras aliyah que ya yo he hecho, lleva experiencia, lleva un principio legislativo, lleva un principio de fuerza. Como todos estos elementos de la Torá son necesarios, es muy... Entonces esta es una de las causas de que los pastores digan que es más fácil decir que la Torá está abolida. Es por eso, es por un principio de facilidad, porque es cierto que muchas de estas de estos misbot, de estos mishpatim, de estos mandamientos, son difíciles de entender y están hechos para un contexto que nos parece muy alejado a nuestra vida actual. Eso es cierto. Y entonces lo que hacen es decir que bueno, que está abolido y que todo es ahora la gracia y que todo está resumido en el Nuevo Testamento. Pero no es cierto. Lo cierto es que la Torá está completamente vigente. Lo que hay que usarla de manera legítima. O sea, hay que aprender a utilizarla. Hay que aprender por ejemplo, los abogados en el día de hoy, los jueces, los abogados, los fiscales, todo aquel que practica derecho, comienza siendo primero ayudante. ¿Y por qué esto? ¿Por qué no se convierte directamente en un juez de renombre, en un presidente de Sanedrín, ¿por qué los rabinos demoran tanto en ordenarse? Bueno, precisamente por eso, porque tienen que estudiar muchísimos años en una yeshiva. ¿Por qué los pastores demoran en ordenarse? También porque tienen que llevar mucho tiempo de preparación. O sea, eso no es, y por eso es que la misma Biblia dice que no pongas a un neófito a presidir algo, porque eso no es de que alguien que lleva 2 o 3 días ya debe estar presidiendo. Ahora bien, ¿qué cosa es usar la Torá de manera legítima? Porque no es solamente comprender la Torá, no es solamente saber lo que dice la ley en su forma de palabra y saber aplicarla, sino que también hay otro principio que está en Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. Dice la Escritura: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Ahí donde dice no tuerzas el derecho. Otras Biblias han traducido no pervertirás el derecho, no cambiarás el derecho. Y por eso es que yo ayer hablé de que el derecho tiene como una especie de historia.
¿no? Y por eso es que todas las sentencias tienen que parecerse, ¿no? A pesar de que cada caso es único, cada caso juzgado según la Torah es único, pero siempre sus resultados deben de parecerse si las premisas de dichos casos son parecidas. Y ahí dice, no tuerzas el derecho. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es torcer el derecho? ¿Qué cosa es forzar el derecho? Es cambiarlo. Es violar la Torah. Entonces, si vemos, por ejemplo, el libro de Sofonías, uno de los profetas menores, Sofonías, capítulo 3, versículo 4, vamos a ver allí qué dice. Porque dice algo muy parecido a lo que acabamos de leer en Deuteronomio 16, 19. Dice Sofonías, vamos a leer del 1 al 4. Dice, ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. Dice, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Adonai, no se acercó a su Elohim. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Y esta es la parte que nos interesa ahora. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, o sea, malvados. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Y ahí donde dice falsearon la ley, en hebreo aparece la palabra hebrea jamás. Jamás, que significa violentaron, forzaron, cambiaron, falsearon la ley, violentaron la ley. Y eso es, entre otras cosas, Mashiach tuvo que venir también por eso. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, una parte del sacerdocio de Israel ya no estaba cumpliendo con el mandato de Adonai, que era instruir al pueblo, sino que ellos habían cambiado la Torah y habían introducido muchos mandamientos de hombres, y además de eso estaban falseando, estaban violentando la Torah de Adonai, que es perfecta y que convierte el alma. Entonces, ¿por qué no se puede cambiar la ley? ¿Por qué no se puede falsear la ley? Porque sencillamente no es la voluntad de Adonai, y precisamente esto es otra prueba más de que la ley no ha sido clavada en la cruz, de que la ley no ha sido abolida, porque Adonai mismo aborrece a los sacerdotes que cambiaron la ley. ¿Entienden? Entonces, ¿qué fue lo que cambió en la nueva alianza? Lo que cambió fue el tipo de sacerdote. Antes era el sacerdote levita el que tenía que instruir al pueblo. Ahora, ¿quiénes son? Los enviados del Mashiach, los Sheliahim, los apóstoles, que son los sacerdotes de la nueva alianza. Pero ahí está la diferencia. Lo que cambió fue el que ejecutaba. Recuerdan que en la primera ley ya hablamos de los jueces y de los oficiales, que eran los que hacían cumplir la Torah. Bueno, ¿quiénes son esos nuevos jueces y nuevos oficiales? Bueno, son precisamente los apóstoles. Y por eso es que los escritos de los apóstoles tienen que estar en consonancia con los escritos del Tanaj y de la Torah. Todo. No puede haber contradicción, porque si no, no fueran apóstoles de Mashiach. Porque en Mashiach es la Torah viviente. Entonces, aquí vemos que los sacerdotes en el tiempo de Sofonías cambiaron la ley y fueron amonestados por el mismo profeta. Y por eso es que la Torah no está abolida. Ahora, ¿qué cosa es usar la Torah legítimamente? ¿Y por qué debemos de usar la Torah legítimamente? ¿Y por qué debemos sumergirnos en la Torah? Porque dice también Oseas 4:6, vamos a leerlo. Un pasaje bien conocido, pero que se lee nada más las primeras palabras, pero no se lee completo. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la Torah de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Y esto es lo que sucede. O sea, muchas veces se lee la primera parte del versículo, donde dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, pero no se lee lo segundo. Y dice que el Eterno los echaría del sacerdocio. Ahora, ¿quiénes eran los que ejercían el sacerdocio en ese momento? Los que ejercían el sacerdocio eran los levitas. Primero fueron los de la descendencia de Aarón y después los de Sadoc, pero eran levitas, todos. Sin embargo, ¿qué dice Adonai? Bueno, si ustedes no cumplen con la Torah, si ustedes no se le enseñan al pueblo,
si ustedes falsean la Torá, entonces yo los echaré. Y esto se cumplió. ¿Por qué? Porque la Torá después fue trasladada de los jueces que eran levitas, tanto de la descendencia de Sadoc como de Leví, fueron cambiados de ahí hacia los apóstoles, los Sheliahim, que todos eran judíos, absolutamente todos eran judíos, pero ya eran de diferentes tribus. No eran de la tribu de Leví, eran de otras tribus. Entonces, todo esto son elementos que demuestran que la Torá está vigente. No puede decir la Biblia algo en una parte y decir otra en otro lugar. No puede hacerlo, porque Adonai es el mismo ayer, hoy y siempre. Adonai no puede haber dicho tantas veces, no se olviden de mi Torá. Cuando se olviden de mi Torá vendrán maldiciones. Adonai no puede haber dicho tantas veces eso y después decir en un solo versículo, en el Brit Hadashah, que la Torá es una maldición. Porque no puede ser. Sencillamente no puede ser. Algo está mal. O está mal la interpretación que tenemos de nuestras escrituras, o está mal Adonai. Y Adonai nunca se equivoca. Adonai es el mismo. Adonai, su palabra permanece para siempre. Y es coherente. Es coherente. Él no cambia. Uno de los principios de Adonai es que es inmutable. Inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Los que somos mutables, inmutables somos nosotros. Pero Él no. Él nunca cambia. Entonces, hermanos, todo esto son el principio de la restitución. Todo esto aparece también en el Brit Hadashah. Todo esto aparece en el Brit Hadashah. Ya terminando, vamos a leer Lucas capítulo 19, a partir del versículo 1, un pasaje bien conocido. Dice: habiendo entrado Yeshua en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, Zacai, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Yeshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Adón: he aquí, Adón, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, si en algo he robado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Y Yeshua le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La restitución está, hermanos, es un principio de la Torá que está presente tanto en el Taná, en la Torá, como en el Brit Hadashah. Debemos de resarcir, y de hecho es un deber, si luego de que venimos al Mashiach hemos robado a alguien, hemos estafado a alguien, le hemos quitado sus bienes a alguien. No es solamente llegar y pedir perdón. No es decir: ahora yo soy cristiano, o yo soy creyente, o yo soy mesiánico. Debemos de ir donde está esa persona y hacer todo lo posible por restituir todo lo que hicimos. Así es como deben de hacer los verdaderos creyentes, para que nuestra techubá, para que nuestro arrepentimiento se convierta en una obra, se convierta en una realidad, para que no quede solo en palabras. Recordemos que la Torá debe llevarse a la práctica, y que el corazón de piedra se ha quitado por un corazón de carne. Que allí donde antes hubo egoísmo, que allí donde antes hubo latrocinio, que allí donde antes hubo rapiña, ahora haya amor, haya restitución, haya verdadero aflicción y dolor por haber cometido ese pecado. Entonces tenemos que cambiar. La Torá es para que cambiemos, es nuestro espejo para que nos veamos en él y veamos nuestras imperfecciones y nuestras debilidades. Por eso es que no está abolida. Busquemos de Adonai en este tiempo, y que el Eterno nos continúe bendiciendo. Shalom, hermano.